En 2010, Lee Jan, una mujer que había soportado durante años golpes, quemaduras con cigarrillos y abusos de su esposo, llegó a un punto de no retorno. En medio de una pelea, lo mató, lo cortó en pedazos y cocinó partes de su cuerpo. Lejos de considerarse defensa propia, su historia se convirtió en uno de los juicios más polémicos de China. Lee Jan fue sentenciada a la pena de muerte, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. En este video conocerás cada detalle del caso, desde los abusos que sufrió hasta el veredicto final, y por qué su nombre quedó marcado en la historia judicial de China. El caso de Lee Jan. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo otro caso más. Lee Jan nació el 3 de febrero de 1971 en la provincia de Sichuan, al suroeste de China. Aunque la información sobre su vida personal es escasa, se sabe que su madre era maestra y su padre trabajaba como obrero en una fábrica estatal de seda. La familia no vivía en la pobreza, pero tampoco eran adinerados. Según los testimonios, el padre era estricto al extremo con los hijos e incluso hubo episodios de violencia contra la madre, por lo que crecieron repudiando este tipo de comportamiento. Jan, quien fue descrita como una chica inteligente y muy práctica, cursó la secundaria en la escuela local. El anhelo de la chica era formar una familia estable y obtener un empleo bien remunerado que le proporcionara seguridad económica y buena reputación. Fue así como, gracias a que los trabajadores tenían un trato preferencial en la fábrica donde trabajaba el padre, que Jan obtuvo en la empresa el puesto que tanto soñaba. La joven se mudó del pueblo donde vivía, pero todos los fines de semana visitaba a su familia. Poco tiempo después, su proyecto de vida se vio completado cuando contrajo matrimonio con un joven local unos años menor que ella. Fruto de esa relación tuvo una hija que nació alrededor de 1995. Sin embargo, las cosas no resultaron como ella esperaba, ya que su esposo se había convertido en un adicto al alcohol con episodios depresivos y de ira. Además, se había vuelto indiferente hacia ella y a su hija, y no mostraba motivación alguna en el trabajo, por lo que fue despedido. Finalmente, tras 14 o 15 años de altibajos, la pareja se divorció. Después de la ruptura, Jan comenzó a salir con un hombre 5 años mayor llamado Tan Jong, a quien conoció en la misma fábrica. De acuerdo con sus hermanos, él la acosó hasta que logró que ella lo aceptara. Pero la familia se oponía firmemente a la relación, pues John tenía fama en el trabajo de ser un hombre violento, y se decía que ese fue el motivo por el que terminaron sus 3 matrimonios previos. No obstante, Jan pensaba que era más cariñoso y atento que su primer esposo, y además, él le había prometido que una vez que estuviesen juntos, todo sería diferente. Entonces, pese a las amenazas de su padre de renegar de ella si se casaba con él, Jan y John oficializaron su boda en marzo de 2009. La pareja se estableció en un pequeño apartamento en la localidad de Xi'an, en Sichuan. Ambos dejaron sus empleos en la fábrica y comenzaron a regentar juntos una tienda de fideos. Al principio, todo parecía marchar bien entre ambos, pero pronto comenzaron a surgir los signos de alarma. Uno de los hermanos de Jan declaró posteriormente que, pese a que vivían en pueblos diferentes, solían hablar por teléfono al menos 2 veces al mes. Sin embargo, tras el matrimonio con John, las llamadas se fueron espaciando cada vez más hasta que no hubo comunicación en absoluto. Según dijo, durante las contadas visitas al hogar familiar, Jan se quedaba callada y la que una vez fue una mujer extrovertida y alegre, se veía ahora introvertida y reservada. En una ocasión notaron marcas de quemadas en su rostro, similares a las que dejan los cigarrillos, y cuando le preguntaron al respecto, dijo que habían sido salpicaduras de aceite caliente al cocinar. Pero para sus seres queridos era obvio que algo estaba pasando. Les llamó la atención que las gotas de aceite le alcanzaran en el rostro y no en los brazos. Además pensaron que la forma circular de las quemadas no correspondía con las marcas que dejan las salpicaduras. Luego descubrirían que tras el cambio radical de su hermana se escondía una terrible verdad. Aparentemente, poco después de casarse, John había sacado a relucir su verdadero rostro. El hombre se volvió cada vez más controlador y violento, infligiendo a Jan maltratos inimaginables.
Algunas fuentes señalan que John solía emborracharse con frecuencia y cada vez que llegaba ebrio la empujaba contra la pared, la golpeaba o la tomaba del cabello para arrastrarla por el piso. La crueldad del hombre llegaba al extremo de apagarle cigarrillos en la cara y las piernas, e incluso, en medio de una discusión, le amputó parcialmente uno de los dedos de las manos. Según los registros, dejaba a su esposa durante varias horas a la intemperie en el balcón del apartamento, vistiendo poca ropa para que sufriera las inclemencias del gélido invierno de Sichuan. Incluso algunas versiones sostienen que la encerraba en la casa sin comida ni agua y que la forzaba a tener intimidad en contra de su voluntad. El caso es que para mayo de 2010, después de recibir una terrible paliza a manos de su esposo, Jan llamó a la policía, pero cuando les explicó lo sucedido, los operadores supuestamente le dijeron que era una disputa entre esposos, por lo que no podían hacer nada y colgaron el teléfono. La situación se prolongó durante los siguientes meses y en ocasiones, Jan tuvo que acudir al hospital para que le atendieran las lesiones. De acuerdo con los registros judiciales, desde agosto de 2010 comenzó a denunciar los abusos a las autoridades, incluyendo la policía, el comité vecinal y la rama local de la Federación de Mujeres de toda China. No obstante, pese a la gravedad de sus denuncias, y sumado al hecho de que en una oportunidad los funcionarios documentaron con fotos los hematomas, cortes y quemaduras en su cuerpo, no actuaron de forma efectiva ni hicieron nada para protegerla. Desesperada y ante el callejón sin salida en el que se encontraba, Jan consultó con funcionarios del Departamento de Justicia sobre la posibilidad de tramitar el divorcio. Pero estos les dijeron que, a menos que John accediera a separarse legalmente, ella se exponía a quedar en la indigencia, por lo que le aconsejaron tolerar el abuso. Finalmente, la escalada de violencia que Li Yang toleró durante un año tendría un desenlace trágico, aunque predecible, que acabó convirtiéndola en un símbolo de lucha de movimientos defensores de las mujeres en contra de la violencia doméstica. Todo comenzó la tarde del 3 de noviembre de 2010, cuando Jan estaba sola en casa. En ese momento llegó su esposo, quien, aparentemente bajo los efectos del alcohol, comenzó a golpearla sin razón alguna. John sacó un rifle de aire comprimido y comenzó a amenazar a Jan. Ella trató de detenerlo, pero él la pateó con fuerza, haciéndola caer al suelo. La mujer se incorporó y comenzó a forcejear con él por el arma hasta que finalmente se la quitó. Entonces, comenzó a golpearlo con la culata en la cabeza hasta que se desplomó. Jan notó que su esposo ya no respiraba y entró en pánico. Según algunas versiones, tomó un objeto de la cocina y cortó el cuerpo. Luego, hirvió algunas partes y las esparció por el pueblo. La mujer, para entonces de 39 años, contactó a un amigo de su confianza y le contó lo ocurrido. Y fue esa persona quien llamó a las autoridades. Tras recibir el alerta, la policía acudió a la casa de los Tan y detuvo a Jan. La mujer no opuso resistencia y negó ser la responsable del asesinato de su esposo. Sin embargo, alegó que lo hizo para defender su propia vida, ya que él había amenazado con matarla. También habló del prolongado abuso que sufrió y de cómo, en una ocasión, la policía fotografió sus lesiones, pero clasificó el asunto como un problema familiar y no inició investigación formal alguna ni tomó medidas para protegerla o procesar a su esposo. Sin embargo, Li Yan fue acusada de asesinato premeditado y fue llevada a juicio. Durante el proceso penal, la acusación argumentó que la cantidad de golpes infligidos indicaba una intención clara de quitar la vida, más allá de la defensa propia. La defensa presentó pruebas de su abuso ante el tribunal, incluidos testimonios de familiares y amigos, pero los jueces determinaron que no eran suficientes para demostrar que había sido víctima de violencia doméstica. También consideraron que el crimen fue cometido de manera cruel, con graves consecuencias, por lo que no aceptaron el abuso como factor mitigante. Fue así como el 24 de agosto de 2011, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Xi'an declaró a Li Yan, de 40 años, culpable de homicidio internacional. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal chino, se le impuso la pena capital con privación perpetua de sus derechos políticos. La defensa de Yan apeló la sentencia de muerte por motivos de legítima defensa, pero el recurso fue rechazado por el Tribunal Superior. No obstante, la historia de Li Yan había alcanzado gran resonancia en la opinión pública nacional e internacional, que mayoritariamente expresaba su apoyo a la solicitud de conmutación de la pena introducida por la defensa. El caso también generó indignación entre expertos legales, movimientos feministas, activistas chinas y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, que coincidieron en que la condena ponía de relieve las severas penas que se imponen a las mujeres que se defienden, hiriendo o ultimando a sus parejas maltratadoras.
Dado que en China es común que las ejecuciones se cumplan en lapsos relativamente cortos, cada vez más voces se alzaron a favor de Yan. Algunas fuentes afirman que más de 400 abogados y juristas chinos firmaron una carta dirigida al Tribunal Supremo Popular pidiendo que se le perdonara la vida. En tanto, en una renombrada organización internacional, inició una campaña de recolección de firmas para pedir que no ejecutaran a Li Yan. En agosto de 2012, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia y poco después, en enero de 2013, la Corte Suprema del Pueblo aprobó la pena de muerte, aunque no emitió la orden de ejecución inmediata. Por otra parte, ese mismo año, la familia de John presentó con éxito una demanda civil contra la familia de Li Yan para obtener una indemnización de 58.212 yuanes renminbi chinos, es decir, poco más de $8.000 actuales, una suma cuantiosa para una familia de clase trabajadora como la de Yan. Pese a los continuos reveses que hasta ese momento tenía la causa por la conmutación de la pena de Yan, las organizaciones que la apoyaban no se dieron por vencidas y continuaron impulsando, a través de simposios, entrevistas y declaraciones públicas, logrando que organismos mundiales se pronunciaran a favor de la revisión del caso y señalando a las autoridades y al sistema de justicia chinos por su actuación en este caso. Entonces, gracias a la enorme presión social ejercida desde adentro y desde afuera del país, el 23 de junio de 2014, el sistema judicial chino tomó una decisión sin precedentes cuando el Tribunal Popular Supremo revocó su propia sentencia de muerte contra Li Yan y ordenó que el caso fuera enviado de vuelta a Sichuan para un nuevo juicio, reconociendo así la necesidad de considerar la evidencia de abuso. Esta decisión fue un triunfo para la sociedad civil, demostrando que, pese a su reputación de rigidez, el sistema judicial chino es permeable a la presión pública y al escrutinio externo. El caso de Li Yan se convirtió en un raro ejemplo de cómo una combinación de activismo local e internacional puede crear una oportunidad para la justicia en un sistema que a menudo se apega a una interpretación estricta y retributiva de la ley. El nuevo juicio se llevó a cabo en noviembre de ese mismo año en un tribunal del condado de Anjue. Durante las audiencias surgieron más pruebas y testimonios de vecinos que confirmaban la existencia de la violencia doméstica que Li Yan había soportado. Sin embargo, el proceso judicial no estuvo exento de hostilidad, tanto dentro como en las afueras de la sala del tribunal, donde la familia de John insultaba e intimidaba a los medios, a los testigos, a la acusada y a sus abogados. Cuando Yan pasaba le lanzaban insultos, papeles, zapatos y otros objetos. La falta de intervención de los funcionarios de la corte durante los actos de intimidación dejaba en evidencia las fallas persistentes en el sistema para proteger a una acusada, incluso cuando la atención global estaba puesta sobre el caso. Finalmente, se tuvieron que establecer sistemas especiales para proteger a los testigos de los ataques de la familia de John, con los cuales, según la prensa local, buscaban influenciar de alguna forma al tribunal. Pese a los numerosos tropiezos, 5 meses después, el 24 de abril de 2015, el tribunal anunció su veredicto. La sentencia de muerte original fue modificada a pena de muerte con 2 años de indulto. En el sistema penal chino, este tipo de fallo casi siempre resulta en una conmutación a cadena perpetua, siempre y cuando después de 2 años el recluso haya demostrado buena conducta, una práctica que casi de forma automática convierte la pena en una sentencia de prisión de por vida. La historia legal de Li Yan continuó evolucionando tras el segundo juicio. El 8 de septiembre de 2017, la sentencia de pena de muerte suspendida fue conmutada, y tal como se esperaba, fue condenada a cadena perpetua. Este cambio fue el resultado de su buena conducta durante los 2 años de indulto. Las organizaciones civiles internacionales, activistas y movimientos feministas chinos que seguían de cerca el caso celebraron la decisión, destacando que era un avance importante en la lucha contra la violencia de género. En tanto que la familia de John expresaba su rechazo y exigía que se reafirmara la pena capital. Expresaron que el caso puso el foco en la necesidad de que las autoridades chinas hicieran más para prevenir la violencia contra las mujeres. Según los especialistas, el Estado tiene la obligación de investigar debidamente todas las denuncias de abusos y procesar a los responsables. Agregaron que si hubieran protegido a Yan, como era su obligación, con arreglo al derecho internacional, la tragedia pudo evitarse. Sin embargo, la historia de clemencia no terminó ahí. El 19 de marzo de 2021, en una decisión emitida por el Tribunal Popular Superior de Sichuan, su sentencia de cadena perpetua fue nuevamente conmutada a una pena de prisión de 25 años, con 9 años de privación de derechos políticos.
La sentencia tras esta última conmutación estaba proyectada para expirar el 18 de marzo de 2046. Los motivos para esta clemencia fueron descritos en la recomendación de las autoridades de la prisión de mujeres de Sichuan, donde Li Yan se encontraba recluida. El documento señalaba que había mostrado un buen comportamiento, remordimiento y que había participado en la reforma laboral e ideológica. La prisión documentó que Yan había recibido 7 felicitaciones por su buena conducta durante el período de evaluación. Además, un detalle crucial para la reducción de su pena fue que había cumplido con la obligación de pagar la indemnización civil a la familia de Tan Jong. En un desarrollo posterior, el 17 de julio de 2023, la prisión de mujeres de Sichuan recomendó una reducción adicional de su sentencia. Este acto de clemencia no se concede simplemente por el paso del tiempo, sino que se gana a través de un proceso de reforma y el cumplimiento de sus obligaciones civiles, lo que demuestra un enfoque único y multifacético de la rehabilitación en el sistema judicial chino. De acuerdo con la prensa local, los tribunales chinos suelen considerar el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familias, el buen comportamiento mostrado en la cárcel y las muestras de remordimiento como pruebas inequívocas de que la reclusa había aceptado su responsabilidad. 2 meses después, en septiembre de 2023, el Tribunal Popular Intermedio de Chengdu aprobó una reducción de 7 meses de la pena para Li Yan. A partir de julio de 2024, la mujer de 53 años seguía cumpliendo su sentencia en la prisión de mujeres de Sichuan. Hasta ese momento había cumplido con todas las exigencias para que se considerara una nueva revisión de su caso. Para la fecha de la investigación para este video, en agosto de 2025, Li Yan continuaba bajo custodia, pero su ejecución fue suspendida y la sentencia replanteada. Quienes la apoyan seguían a la espera de un nuevo proceso de revisión. Su pena actual es de 25 años, con liberación prevista para el 18 de agosto de 2045. Para ese entonces, Li Yan tendrá 74 años. La repercusión de su historia sigue influyendo en la discusión jurídica y social sobre el trato a las víctimas de violencia doméstica en China. Y aunque no hay registros de nuevas decisiones judiciales, existe la posibilidad de que haya reducciones adicionales de sentencia en el futuro. El caso evidenció graves deficiencias en la protección de los derechos humanos de las mujeres en China, donde estadísticas del gobierno publicadas en enero de 2013 indicaban que 1/4 parte de las mujeres sufría violencia doméstica, un problema que era especialmente grave en las zonas rurales. Muchos consideran que si las autoridades hubiesen intervenido y protegido oportunamente a Li Yan, el desenlace podría haber sido distinto. Asimismo, el proceso penal demostró la falta de reconocimiento de los factores de abuso en los procedimientos judiciales chinos. Sin proponérselo, Li Yan se convirtió en un símbolo nacional e internacional de la lucha contra la violencia doméstica en China. La campaña para salvarla puso en evidencia la necesidad de una reforma legal y social urgente. Organizaciones internacionales advirtieron que el caso había puesto de manifiesto la necesidad de que las autoridades chinas hagan más para prevenir la violencia contra las mujeres. Esta declaración, junto con la movilización sin precedentes de abogados y académicos, catalizó un debate público que era, hasta ese momento, poco frecuente. Desde una perspectiva legal, el caso marcó un punto de inflexión. Si bien el veredicto del segundo juicio no fue una absolución por legítima defensa, lo que habría sido un precedente aún más radical, la conmutación de la pena de muerte, demostró que los tribunales chinos estaban dispuestos a reconocer al abuso crónico como un factor mitigante crucial. Por otra parte, su historia expuso las limitaciones de un sistema legal chino para alinear sus prácticas judiciales con los compromisos internacionales en materia de lucha contra la violencia por razones de género. Aún así, la respuesta judicial a Li Yan fue un paso significativo, pero no una solución completa, lo que subraya el continuo desafío de proteger a las víctimas. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le pueda interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal.
Adiós.